¿Alguna vez hemos visto cómo quedan las cosas después de una gran tormenta, después de una guerra, después de un terremoto y después de un huracán? Algunos de nosotros incluso hemos sido testigos en algunas ocasiones de experimentar unos de estos eventos y sabemos cómo quedan las cosas después de esto. ¿Y qué vemos después de algo de esta magnitud? Vemos escombros, vemos destrozos, ruinas y un caos total y absoluto. Y a eso le podemos agregar que después de esos eventos viene la pobreza y viene la miseria. Y de alguna forma, esa es la escena que más o menos nos presenta la historia que hoy voy a compartir. La historia que a lo mejor representa alguna de nuestra vida o familia. La Biblia nos dice, o más bien en medio de todo eso, cuando experimentamos desastres naturales, cuando vemos o sentimos que a lo mejor las cosas que están aconteciendo en nuestras vidas, en nuestra familia, no son las que nosotros a lo mejor estuvimos esperando o las que nosotros estuvimos orando. Y es ahí que nace la pregunta, ¿qué hacer ante una crisis de esta magnitud? Y si me permite usar el término, ¿qué hacer cuando la desgracia llega a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hogares? ¿Cuál es nuestra reacción cuando cosas así nos acontecen? La Biblia nos narra un pasaje bien hermoso. En el primer libro de Samuel, si usted es tan amable, no es el texto que vamos a leer, pero para que más o menos vayamos tomando el contexto, la idea de lo que vamos a tratar en el día de hoy, quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 30, y veamos lo que sucedió con el pueblo cuando David y su pueblo venían de una guerra. Cuando lo tenga me puede decir amén. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 hasta el verso 6. Capítulo 30, verso 1 hasta el verso 6 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. Y mire lo que dice. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Verso 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Aleluya. Gloria. Y esta es una escena, amados hermanos, triste, amarga,
Una escena que, verdad, humanamente hablando, podríamos decir, no se la desearíamos a nadie. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros cuando esas dificultades inesperadas nos llegan, nos visitan? ¿Qué hacer cuando llegan esos momentos que nuestras mentes se turban? Y podemos imaginarnos lo que acontecía con este hombre, que no solamente estaba turbado, atormentado, dolido, herido, porque sus familiares fueron llevados cautivas, sino que también el pueblo que él amaba y que le seguían a él, ahora estaban a punto de apedrearlo. ¿Cómo se pudo haber sentido David? Aquellos que tal vez pudieron unirse a él y juntos llorar, juntos lamentarse, juntos sufrir el mal momento que estaban viviendo, ahora se volvían en contra de él. ¿Cómo se sentía David? Su amargura fue grande. Su dolor era grande. Su angustia, podríamos decir, era desesperante. ¿Y qué vemos o qué aprendemos en medio de todo esto? Lo que él hizo. Y es la única solución que usted y yo, amado hermano, podemos tener cuando vienen esos momentos donde sentimos que todo se acaba. Fortalecernos en Jehová, su Dios y mi Dios. Aleluya. Gloria. Fortalecernos en Jehová. Porque Él es el único refugio. Él es el único amigo. Él es el único verdadero. Y acabamos de cantar ese hermoso coro que dice, llévame, que tu espíritu me lleve más allá de las fronteras, donde pueda estar confiado allí en tu presencia. Oh, amados hermanos, si nosotros pudiéramos memorizar, si nosotros pudiéramos acordarnos de pasajes como estos, cuando viene la desesperación, la angustia y los malos momentos a nosotros. Y antes de ir al texto que voy a tomar, quiero preguntar, ¿cuál es la realidad que usted está viviendo en este momento? ¿Cuál es su realidad? Y dice un refrán, ¿verdad? Por ahí dice, cara vemos, corazón no sabemos. Y hay algunas veces, ¿verdad?, donde se dice que a veces reímos por no llorar. Y quiero que usted analice esta pregunta. ¿Cuál es la realidad que usted está viviendo en este momento? En lo personal, en lo familiar y en lo espiritual. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es el dolor, la tristeza o la angustia que hoy, en este momento, le atormenta? ¿Qué es eso que en este momento le atormenta? Y si puede ponerse sobre sus pies por unos instantes y tomar su Biblia y ábrala juntamente conmigo en el capítulo 1, libro de Nehemías. Y ya vimos, ¿verdad?, la escena de David en 1 Samuel capítulo 30, pero miremos ahora el punto de vista espiritual. Podemos decir que el otro lado, ¿verdad?, era el personal, el familiar, pero miremos ahora el punto de vista espiritual. Capítulo 1, libro de Nehemías, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. ¿Lo tenemos? Palabras de Nehemías, hijo de
a Calías, aconteció en el mes de Kesliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, verso 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están, y agrega, en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Cuando oí esas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije en su oración, te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dijiste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os apartáis y os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, mire lo que dice, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aleluya. Tome su asiento. Y Nehemías pregunta por sus hermanos, pregunta por su pueblo. Y quiero ponerle como tema a este tiempo que voy a pasar aquí frente a ustedes con la enseñanza, en medio del desastre. Ese es el tema que el día de hoy quiero tratar. Y quiero recordarle aquel refrán, cara vemos, corazón no sabemos. Y mantenga eso presente ahí en su corazón, en su mente. Porque hay realidades que muchas veces nosotros no queremos reflejar. Hay cosas que nos acontecen, quizás a nivel personal, a nivel familiar o a nivel espiritual, que no queremos nadie sepa, nadie conozca. Porque son dolorosas, son angustiosas, son tristes y muchas veces vergonzosas. Y vemos que Nehemías, podríamos nosotros decir que al preguntar a aquellos que habían venido de Jerusalén, de la tierra, él a lo mejor estaba esperando que le dijeran, ellos escaparon cuando el pueblo, la nación, la ciudad fue invadida. Y a lo mejor ellos pudieron pensar, nos gustaría decirte que todo está bien, pero la realidad es todo lo contrario. Las cosas están o van de malas en peor. Ellos están en gran angustia. Cuando Nehemías escucha esas palabras, reaccionó a ellas. Y la realidad es que todos o casi todos hoy
los que estamos aquí, hemos vivido o estamos viviendo algún tipo de desastre. Repito, tal vez personal, tal vez familiar, o a lo mejor sea un desastre espiritual. Y yo quiero que, amado hermano, conforme vayamos desarrollando esta enseñanza, que usted abra su mente, abra su corazón y le dé cabida o permita que Dios o el Espíritu Santo le haga entender lo que Dios a lo mejor hoy nos está diciendo. Puede que el desastre sea en lo económico. Hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Estamos bien. Porque hemos aprendido a que tenemos que ser positivos. Y muchas veces ese querer ser positivos nos pone una máscara que disfraza la realidad de lo que realmente estamos experimentando. ¿Están aquí? Y muchas veces cuando nos saludan y nosotros respondemos de una manera positiva o queremos ocultar el dolor y la tribulación en la cual nos podemos hallar en ese preciso momento cuando alguien nos saluda. Y yo sé que es difícil contar nuestras cosas. Yo sé que es difícil tener confianza y decirle a alguien, mira hermano, mira hermana, esta es la situación, esta es la realidad que yo estoy viviendo. Ayúdeme. Deme una mano. Siento que ya no puedo más. Es difícil. Y nos enfrascamos, nos encerramos y vivimos la amargura, el dolor, la angustia solos. Y muchas veces pensamos, eso es mío y así tengo que vivirlo. Nehemías preguntó con la esperanza, tal vez, de escuchar algo bueno. Pero sucedió o aconteció todo lo contrario. La noticia que escuchó lo chocó. Y le afectó tanto que él tuvo que sentarse. Y no sé si en algún momento le ha acontecido que de repente usted está muy, como decimos nosotros, muy quitado de bulla, muy concentrado o concentrada en sus cosas y de repente surge una noticia, surge un evento que le choca, le impacta de tal manera que usted siente como que si se queda de pie, se va a desplomar y no va a resistir. Y eso aconteció con Nehemías. El impacto fue tan grande que él tuvo que sentarse, porque no era lo que estaba esperando. Y yo sé que nosotros oramos, nosotros esperamos, nosotros creemos que todo, o queremos que todo alrededor nuestro, lo que tenga que ver con nosotros, siempre vaya bien. Pero las cosas no siempre serán así. Vendrán esos momentos, vendrán esos días, vendrán esas horas. ¿Y qué vamos nosotros a hacer cuando llegan? ¿Estamos listos para ello? Me gustaría decirle que debemos estar listos para ello. Pero es que nosotros no sabemos cuál será el impacto de esas cosas. Y no sé si puedo tomar, ¿verdad?, como ejemplo a la situación que el pastor vivió hace unos años con Jorge. ¿Me da permiso? ¿Verdad? En un momento en que tal vez o a lo mejor ellos estaban en su mundo, por así decirlo, les llegó una noticia que alborotó todo su mundo, alborotó sus mentes y llegó la desesperación. ¿Lo estaban esperando? No, pero llegó. ¿Y cuándo llegó? En un instante o en un momento que ellos
no estaban esperando. Y quiero decirle, amados hermanos, que las dificultades, las situaciones que realmente nos van a golpear de tal magnitud que nosotros no vamos a saber en el momento cómo reaccionar, van a llegar en momentos en los que no los estemos esperando. No, yo no quiero entrar por ahí. Y nosotros debemos, ahora que tenemos la oportunidad, firmar o afirmar nuestra confianza en Dios. Porque cuando llegue ese momento de desesperación, créame, hasta locos nos podríamos volver. Y hay situaciones en este momento que algunos de nosotros a lo mejor está pasando, que si vociferáramos, si diéramos a conocer nuestra situación, tal vez a nivel personal o a nivel familiar, a lo mejor alguien pensará, pero ¿cómo es posible que él o ella sea capaz de resistirlo? ¿Cómo puede aguantar o soportar tanta angustia? ¿Cómo puede aguantar o soportar tanto dolor? Por la gracia y la misericordia de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Y hay tiempo donde las cosas que estamos viviendo son tan fuertes, tan pesadas, que para pasar el momento, para asimilar las cosas, nosotros tenemos que sentarnos en silencio, tranquilos, y ahí esperar, analizar y ver o pensar cómo podemos empezar a hacer las cosas. Hay noticias, hay cosas que nos afectan. Y así de fuerte como fue con Nehemías, igualmente nos golpean. Ninguno de nosotros, me imagino, ¿verdad?, que la gran mayoría de nosotros no somos boxeadores, no hemos experimentado ¿verdad?, uno de esos golpes que se dan, pero hemos visto, ¿verdad?, los que somos seguidores del deporte, hemos visto en los tiempos, por ejemplo, cuando Mike Tyson era un boxeador temible. Fueron pocos los boxeadores que pasaron el primer round, porque sus golpes eran contundentes, eran fuertes, eran irresistibles. Y hay momentos en que vienen golpes hacia nosotros que igualmente nos golpean a esa misma magnitud y tenemos que hacer una pausa, aunque quizás no queramos hacerla. Pero ¿qué causó que las cosas se dieran o sucedieran de esa forma? Y es aquí donde muchas veces nosotros pasamos por alto ciertas realidades y cuando viene la angustia, la desesperación, no nos tomamos el tiempo a lo mejor para pensar qué hay detrás de todo esto. ¿Cuál pudo haber sido la razón de esto? Y en este pasaje en específico leímos o nos da a entender que el pueblo, ellos se alejaron de Dios. Se descuidaron y el pueblo hizo contrario a lo que Dios les mandó que hicieran. Y antes de continuar, amados hermanos, yo sé que nosotros leemos pasajes como estos, pero no nos sentamos a analizar a veces cuál es la causa de que sucedan ciertos eventos, por así decirlo, contrario a lo que nosotros pudiéramos estar esperando. Por esa razón, fueron, número uno, primeramente llevados en cautiverio. Por esa razón, vino el caos y la destrucción al pueblo, a la ciudad y también al lugar de adoración que ellos tenían en ese momento.
Y al verse ellos descuidados de Dios, de haber abandonado los principios, la palabra que Dios muchas veces les había mandado y ordenado que no se apartaran de ellas, lo dejaron y eso creó una crisis espiritual en medio de todo el pueblo. Y yo sé que las crisis personales, familiares, son terribles, son amargas, son angustiosas, pero igualmente lo son las crisis espirituales. Y aquí el pueblo experimentó una crisis espiritual. Y miremos lo que dice el libro de Números, capítulo 14, verso 18. Y muchas veces nosotros nos amparamos, nos refugiamos en pasajes, ¿verdad? Que están o que lo vemos de una forma favorable a nosotros. Y mira lo que dice ese verso. Que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y cada uno de nosotros sabemos eso, ¿verdad que sí? Todos lo sabemos. Y muchas veces, como ya dije, nos amparamos, nos refugiamos detrás de la primera parte de este pasaje. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, mira lo que dice la parte B, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es aplicable a todos. Si yo le preguntara a usted en estos momentos, y lo hago con respeto, no con la intención, ¿verdad?, de traer tal vez o a lo mejor malos recuerdos o algo personal, de ninguna manera. Recuerde que lo que estoy compartiendo también es aplicable a mí, a mi casa, a mi familia. Pero quiero preguntarle, ¿dónde y cómo están sus hijos en estos momentos? ¿Dónde y cómo están sus hijos en este momento? Leímos que cuando el pueblo se va en contra de los principios, de lo que Dios ha establecido, Dios va a visitar nuestra maldad sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y yo sé que muchas veces nosotros miramos tal vez a nuestros hijos y lo culpamos tal vez de ciertas cosas por el procedimiento que ellos han decidido seguir. Pero en algún momento nos hemos nosotros detenido a pensar, ¿seré yo el culpable? ¿Seremos nosotros los culpables? ¿Están aquí? ¿Lo estamos recibiendo? Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros pasamos por alto ciertas cosas que la Biblia nos dice que nosotros primeramente, antes de mirar, juzgar, criticar, primero estamos llamados a pensar, ¿qué estamos nosotros haciendo? Del proceder de nuestros hijos, ¿a quién vamos a culpar? ¿A Dios? Y aunque sea duro, sea doloroso, sea tal vez amargo reconocerlo, esa es una realidad. Y quisiéramos, ¿verdad?, como que nos pasaran un pañito, que no, que mire, que se sabe.
No. Hay realidades que nosotros tenemos que reconocer. Que cuando nosotros nos descuidamos, abandonamos lo que Dios nos ha impuesto, la consecuencia de eso va a venir. Quizás a lo mejor no va a venir en contra nuestra, pero puede que venga en contra de nuestros hijos. Y quizás, ¿verdad?, es un momento apropiado para que nosotros analicemos ciertas cosas a nivel personal y a nivel familiar. ¿Cómo? ¿Dónde están sus hijos? Aleluya. ¿A quién culpamos? ¿A quién? Y la mala noticia que Nehemías recibió vino por causa de la rebelión del pueblo. Y el verso 4, ahí en Nehemías capítulo 1, dice que Nehemías, cuando escuchó las palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ese verso dice que después de llorar, hizo duelo por varios días. Podemos decir, conforme, ¿verdad?, a lo que podemos extraer de lo que el término duelo significa bíblicamente hablando, que había en su rostro una expresión de dolor y tristeza. O sea, lo que sentía internamente ya no podía ocultarlo más. Ya se reflejaba. Y para mí, yo pienso, ¿verdad?, que el principio de la restauración de una persona, de una familia, de un pueblo, tanto lo personal como lo espiritual, viene cuando nosotros comenzamos a expresar las cosas que internamente hablando tenemos. Y Nehemías lloró. Vimos que cuando el pueblo invadió la ciudad, cuando David venía con su pueblo, al encontrarse aquel desastre, lloraron. Y quizás, ¿verdad?, nosotros por ahí medio hemos tomado la idea de que no, tenemos que ser fuertes, tenemos que tener una super fe. Hay momentos, amados hermanos, en que tenemos que mostrar la realidad de lo que estamos viviendo. Dejar de ser hipócritas. ¿Y sabe por qué Nehemías lloró? Porque su tristeza era grande. Su dolor era grande. Su angustia era grande. Y seguimos leyendo. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 1 y verso 2. El tiempo parece como que vuela. Capítulo 2, verso 1 y verso 2. ¿Lo tenemos? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y mira lo que dice. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y eso, el estar triste delante del rey, podría haber sido una sentencia de muerte instantánea para Nehemías. Pero ¿saben qué? Su dolor era tan grande
que no fue capaz de ocultarlo. ¿Están aquí? Su dolor era tan grande que no pudo ocultarlo. Y aquí yo pienso que puede ser la tecla que dé apertura al principio de la solución a muchos de los problemas que nosotros estamos viviendo, estamos atravesando a nivel personal, a nivel familiar y a nivel espiritual. Hay momentos, amados hermanos, que vienen a nuestras vidas en que nosotros tenemos que quitarnos la máscara y que todos puedan ver la realidad que nosotros estamos viviendo internamente hablando. Y si yo le preguntara a alguno de ustedes cómo está en este momento, yo sé que me van a responder, gloria a Dios, estoy bien. Pero si pudiera entrar a lo profundo, lo íntimo, lo secreto de cada uno de ustedes, quizás la historia, quizás la respuesta sería diferente. Porque hemos aprendido a disfrazarnos. Y aún con ese disfraz vamos delante del Rey, delante de Dios. Y así como Nehemías se presentó triste delante del Rey, aunque esto podía constituir una muerte inmediata para él, él no la ocultó. Dejó que el Rey lo viera triste y angustiado. Amados hermanos, cuando vamos delante de Dios y hay dolor, hay angustia delante de nosotros, quitémonos la máscara. Vayamos con nuestras lágrimas. Vayamos con nuestro dolor. Vayamos con nuestro sufrimiento. Vayamos con nuestras heridas. Porque solo Él puede solucionar nuestros problemas. Y cuando el rey vio a Nehemías triste, esa fue la tecla, esa fue la puerta del inicio de que las cosas empezaran a solucionarse. Y a veces Dios no es que no pueda, Dios no es que no responda, pero es que nosotros vamos delante de Él disfrazados. Nos olvidamos tal vez de nuestras situaciones, de nuestros problemas. Y cuando vayamos o vamos delante de Él, vamos a decirles cosas que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Y como no le hacemos saber cuál es nuestra realidad, pues Dios me dice, pues yo tengo la solución a tu problema, pero como no me la cuentas, me quedo tranquilo. Y esta enseñanza, amados hermanos, puede enseñarnos o llevarnos a entender que aunque Dios conoce todo lo que hay, hacemos y vivimos, si no lo hacemos partícipe, Dios no va a hacer nada a nuestro favor. La Biblia dice, toca y se te va a abrir. Llama y se te va a responder. Busca y vas a encontrar. Pero a veces es tan grande nuestro orgullo que ni siquiera a Dios, en quien nosotros decimos creer, ni siquiera a Él le dejamos saber nuestros problemas. Hemos aprendido a ocultar las realidades de una forma tan grande que aún nosotros mismos queremos olvidarlas o ignorarlas. Y mientras más la ignoramos, mientras más queremos olvidarla, mientras más con esa máscara vivimos, menos oportunidad le damos a Dios a operar. Nehemías pudo enfrentar un juicio instantáneo, pero él prefirió dejarle saber al rey la realidad que él estaba viviendo antes que ir con un disfraz y hacerlo pasar un buen momento. No, amados hermanos, seamos transparentes delante de Dios. ¿Qué hizo Nehemías en medio de su dolor y su angustia? Lo primero que hizo fue no reclamarle
nada a Dios. Y muchos de nosotros, cuando decidimos decirle a Dios o hablar con Dios, vamos con reclamos. Vamos con exigencias. No, mejor no. Mejor no. Y con eso muchos o algunos de nosotros nos podemos identificar. Exigirle cosas a Dios de las cuales Dios mismo es inocente. Pero nosotros nos hacemos la idea de que Dios tiene que respondernos y guardarnos, protegernos, aun cuando nosotros lo hemos abandonado y hemos olvidado. Actuar o vivir conforme a su palabra. Entonces Nehemías lo primero que hizo fue eso. No le reclamó absolutamente nada a Dios. ¿Y qué nos enseñan los versos 2 y 3, 1 y 2 del capítulo 2? Nos enseña que aún los más fuertes tienen sus momentos de debilidades. Nehemías no estaba supuesto a presentarse así. Pero su dolor, su angustia, el sufrimiento interno que había en él era tan grande que aunque él a lo mejor trató de ocultarlo, no pudo porque se reflejaba en su rostro. ¿Qué más nos enseña? Que hay momentos en que tenemos que quitarnos la máscara y dejar de aparentar que estamos bien cuando en realidad estamos hechos pedazos. Y quizás, ¿verdad? En ese preciso momento, algunos de nosotros nos sentimos así. Al mirar las cosas como están, al mirar nuestras vidas como están, al mirar nuestra familia como están, a lo mejor estamos aquí, pero estamos hechos pedazos. Al mostrar su sentir ante el rey, le abrió una puerta de esperanza. ¿Qué más hizo Nehemías? Ayunó y oró. Prácticas que están olvidadas por nosotros, quienes decimos, vivimos para Dios. Ayunó y oró. En otras palabras, se humilló totalmente delante de Dios. Y nosotros sabemos lo que nos dice segunda Crónicas, capítulo 7, verso 14. Bien conocido por todos nosotros. Y dice, si se humillare mi pueblo. Y mira lo que dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, mire hermano, hermana, usted y yo podemos tener toda la fe que queramos decir que tenemos. Pero si no andamos en obediencia, si no actuamos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, no esperemos una respuesta de Dios. Nos podemos llenar de toda la fe del mundo, pero si no actuamos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, no esperemos un respaldo de Dios. Entonces, después de la humillación, después de que el pueblo se vuelque completamente a Dios, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, cuando nosotros decidamos arreglar nuestras vidas,
reconocer la realidad en la cual nosotros vivimos y ponernos a cuenta con Él, entonces Dios empezará a poner todas las cosas que en ese momento son un caos, que en ese momento son solo escombros, entonces Él empezará a poner en orden todas las cosas. Después de eso, ¿qué más hizo Nehemías? Verso 5 al verso 11, ahí mismo en el capítulo 1, miremos. 1:5 al 11. Dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Mire lo que dice, que Dios guarda el pacto únicamente en aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Wow, qué valor, qué transparencia y qué honestidad tuvo este hombre delante de Dios. Aunque podríamos decir que él podría justificarse y decir, no, esto le está pasando a ellos por ser cabezones, por ser testarudos, por ser malos, por no llevarse de los consejos. Él lo podía decir, pero él sentía el dolor que ellos estaban sintiendo. Él estaba sufriendo y viviendo la misma angustia, que aunque él estaba en otro pueblo, en otra nación y estaba bien, pero él sabía lo que el pueblo estaba viviendo y estaba experimentando. Y muchas veces esa es la actitud que nosotros tenemos. Cuando las cosas no están bien, no están yendo bien en nuestros hogares, a lo mejor decimos por culpa tuya. Eso. Por culpa de los hijos. Eso. Pero Nehemías, aunque podía justificarse, él se incluyó. Y él mismo dijo, hemos pecado. Y hemos combatido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7 en adelante. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dice a Moisés tu siervo. En esa oración, en esa súplica, en ese ruego, dijo Nehemías, acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares y os dispersaré por los pueblos, pero, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, mire esta promesa y recíbala en el nombre de Jesús. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Wow. Y esta promesa, amados hermanos, es bien aplicable a nosotros. De manera personal, de manera familiar y de manera espiritual. Recuerde que hace un ratito le hice una pregunta. ¿Dónde y cómo están sus hijos? ¿Dónde y cómo está su familia? Le dije que a quién íbamos a culpar de las tragedias que pueden estar aconteciendo en nuestro contorno.
en nuestras vidas, en nuestra familia. ¿A quién vamos a culpar? ¿A Dios o a nosotros? Aquí puede estar la solución, amados hermanos, para que las cosas comiencen a cambiar de una manera positiva a favor nuestro. ¿Cuándo van a acontecer? Cuando nosotros nos volvamos, no a la tradición, no a la religión, no a la costumbre, cuando nos volvamos a Dios. Cuando dejemos de cumplir con aquellos requisitos religiosos que nosotros pensamos, nos imaginamos, bueno, si yo cumplo con esto, yo voy a estar bien con Dios. Pero yo puedo hacer esto y mi corazón está completamente desconectado de las cosas que tienen que ver con Dios. Y para conectarnos nuevamente con Dios, tenemos que volvernos a Él. ¿Están aquí? Entonces, la solución puede estar, amados hermanos, en este verso. Si nos volvemos a Él. Si nos volvemos a Él. ¿Cuántos de nosotros, padres, estamos orando por nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros, como padres, cuando nuestros niños estaban pequeños, vinimos y los presentamos en el altar delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros lo hicimos? ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está su hija? ¿Dónde está su familia en este momento? Miren lo que hay aquí. Si por causa de nuestra rebelión, ellos fueron afectados y por causa de ese afecto se apartaron, se alejaron de Dios, si nosotros reconocemos que nos hemos alejado de Dios, si nos volvemos a Él, dice el verso 9, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. No importa, amados hermanos, dónde y cómo estén sus hijos, su familia en este momento. Si nos volvemos a Él, no importa qué tan lejos, espiritualmente o físicamente hablando, estén ellos de usted, de su casa, de su familia. Si nos volvemos a Él. Dios tiene el poder. Desde allá, traerlo. No solamente en nuestros hogares, sino también al lugar donde ellos fueron presentados. Oh, gloria, delante de Dios. Aleluya. No importa qué tan lejos estén. Dice, de allí los voy a recoger. De allí los voy a traer. Y los voy a hacer que habiten en el lugar donde está mi nombre. Oh. Gloria. Aleluya. Esa es una promesa, amados hermanos. Apoderémonos de ella. No importa qué tan perdido puede estar su hijo, su familia. No importa. Dios puede cambiar las cosas. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Podemos ir y clamar, podemos ir y pedir. Pero si nosotros no entendemos que hemos fallado, que nos hemos alejado, que pasamos algunas cosas que tenían que ver con Dios y la pasamos por alto, no le dimos importancia. Hoy es tiempo de reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios. Y volvernos a Dios. De todo corazón. No solamente en palabras, de todo corazón. Y le aseguro que Dios va a cumplir su palabra. Él dice,
que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice, si nosotros cumplimos con nuestra parte, Dios va a cumplir con la de Él. Pero tenemos que tomar nosotros la decisión. Tomar el primer paso. Nehemías confesó el pecado que el pueblo había cometido sin justificar absolutamente nada. La solución al desastre personal, familiar o espiritual en el que nos podemos encontrar hoy no es justificado, es reconocerlo y confesarlo. Y para concluir, Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por tu voz. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Precioso. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ven y llévanos a tomar esa decisión. Ayúdanos a tomar esa decisión. Yo no voy a ser llamado, amados hermanos, pero si se siente que Dios le ha hablado y en su corazón o su corazón le dice que esa palabra era para usted, yo lo invito a que usted haga lo que el Espíritu Santo en este momento le está dictando. Es un tiempo de transparencia delante del Rey, delante de Dios. Aleluya. Si usted siente venir, humillarse, postrarse, derramarse delante de Dios aquí en el altar, hágalo. Si quiere hacerlo ahí en su asiento, en su silla, hágalo. Pero no deje de hacer lo que en este momento el Espíritu Santo le puede estar dictando que haga. Es un momento de obedecer. Es un momento de volvernos a Él. Es un momento de reconocer que hemos fallado, que hemos hecho lo malo y que como fruto o consecuencia de habernos apartado de Dios, nuestras vidas, nuestra familia están viviendo en angustia, en dolor, y también nosotros lo estamos sufriendo. En el nombre de Jesús, yo le invito a que por un momento se ponga sobre sus pies, con sus ojos cerrados, sus manos levantadas, y ahí adore y adore, adore y ore. Aleluya. En el nombre de Jesús.